Hola, buenas tardes. Nos acercamos otra vez a la palabra de Dios. Seguimos nuestra lectura del Evangelio de Mateo, todavía en el capítulo 13. El pasaje de hoy dice así: Dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino, las cizañas son los que pertenecen al maligno, y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y éstos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán al horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. En algunas oportunidades Jesús, además de decir las parábolas, las explica a sus discípulos, se las explica en privado. En esta oportunidad son ellos quienes piden a Jesús esta explicación, que comienza distinguiendo claramente Jesús en la parábola quién es quién. Y entonces la descripción que habíamos escuchado nosotros el sábado, que está un poquito antes en este capítulo 13 de Mateo, queda como más clara. De todas maneras, después de eso, de hablar de la semilla, la mala semilla, el enemigo, etcétera, Jesús se detiene en esta realidad del juicio, es como que pone el acento en lo que será el juicio final, con imágenes muy conocidas ya en el Antiguo Testamento y también en el Evangelio: el llanto, el rechinar de dientes, el fuego, como signos en definitiva, del fracaso de la vida. Nosotros lo llamamos el infierno, lo podemos llamar de distintas maneras, pero siempre es el haber malogrado la propia vida y el haber desperdiciado los bienes del reino. De hecho, cuando Jesús habla de este juicio, habla de quitar del reino los escándalos, o sea que no solamente el pecado o este apartarse de Dios o las cosas del mal, o en todo caso la cizaña no está solamente fuera, también puede estar dentro del reino. Esto nos habla un poco de quienes formamos parte de la comunidad de fe, de la iglesia, etcétera. Si bien el reino es mucho más grande que la iglesia, pero también uno puede decir esta iglesia que tiene tantas riquezas y a la vez tantas pobrezas y tanto pecado. La intención entonces de la parábola de fortalecer la conciencia de la paciencia de Dios tiene que ver sobre todo con la intolerancia respecto de los demás, pero también hay como alguna advertencia de que esta paciencia de Dios no es para abusar. No podemos postergar nuestros proyectos de conversión, no podemos dejar de intentar los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida, confiando plenamente en la paciencia de Dios, sin pensar en que también Dios quiere vernos crecer, mejorar, etcétera. Por eso a lo mejor tanto acento puesto sobre la realidad del juicio. Y la otra pata de estas parábolas, uno podría decir, es desactivar en el corazón de los creyentes el desaliento que viene del pesimismo, que viene de observar la realidad, donde hay mucha increencia, mucha ausencia de las cosas de Dios y de su voluntad en el mundo. Esto no podemos dejar de verlo. Hay mal y hay gente que hace el mal. Tal vez esto tenga que ver también con la astucia que Jesús le pedía a sus discípulos. Pero del lado de eso, atrás de eso y junto a eso y mezclado con eso, nosotros también identificamos muchas personas que permiten que el reino crezca, que le dan lugar al reino de Dios, que buscan la voluntad de Dios en lo cotidiano, aunque sean las pequeñas cosas, a veces más visiblemente que otras. Y este también es, me parece, el mensaje que las parábolas nos quieren transmitir: esa levadura que no se ve, esa pequeña semilla que apenas es perceptible a los ojos,
esas pequeñas cosas de lo cotidiano que realmente construyen, aunque de modo poco visible, el reino de Dios. Ahí está puesta nuestra esperanza en Dios que, como lo llamamos en la oración por la patria que hemos rezado tantas veces, Jesucristo, Señor de la historia. Dios sigue siendo el Señor de la historia, Dios sigue dando lugar al reino y hay espacio en el mundo para que se haga su voluntad, aún en medio de esta cizaña que a veces vemos que crece y desgraciadamente crece mucho. Tenemos que pedir esta gracia para nosotros, para la Iglesia, que podamos, sin desanimarnos, hacer todo lo que esté a nuestro alcance cada día para hacer presente el reino de Dios, no esperando el éxito inmediato y visible, no esperando mucho menos aplausos o protagonismos en nuestra actividad, sino mirando la economía como la mira Dios, los números de Dios que son diferentes de los nuestros, la esperanza puesta en las pequeñas cosas, aunque no haya frutos inmediatos, enormes, visibles y plausibles y reconocibles por todos. Simplemente se trata de poner nuestra parte en la propia conversión y en el deseo de ir instaurando el reino de Dios en nuestra familia, en el entorno en el que nos toca vivir, en nuestra comunidad, etc. Pidámosle a Jesús esta confianza, su confianza en el Padre que lo envió, que a pesar de los obstáculos y de la aparente ineficacia del reino, del anuncio, de la voluntad de Dios expresada tantas veces y pocas veces escuchada, a pesar de todo este contexto oscuro, podamos tener la certeza de que el reino de Dios crece, que somos parte de Él, que nos toca también a cada uno poner lo que podamos para que este reino siga haciéndose presente. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.